Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Ese amor de Dios que perdura para siempre. Fruto de ese amor de Dios que perdura para siempre. Fruto del amor de Dios que es eterno, su misericordia que es eterna en nuestra vida. Nosotros, mi querido hermano y hermana, tu vida, mi vida, es un fruto del amor eterno de Dios. Nos creó por amor y para el amor, porque nos ama y para amarnos siempre. Es cierto que de pronto ahí delante aparece el mar rojo como aquel pueblo de Israel en el desierto. Se apareció ese mar inmenso delante de ellos, de pronto ya cansado en el desierto. Y nosotros somos descendientes en Jesucristo de ese pueblo. Es cierto, muchas veces viene ese ejército como el del faraón, un ejército fuerte, persiguiendo nuestra fe, nuestra vida, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos. Es cierto que también puede aparecer un gigante como Goliat, así como apareció delante de aquel pueblo de Israel, delante de David. Pero es muy cierto, es más cierto que ese Dios todopoderoso, nuestro Padre, que abrió ese mar rojo para que su pueblo pasara sin mojarse los pies, y que aquel faraón con su ejército poderoso que perseguía a su pueblo fue sepultado en ese océano, en ese mar rojo. Es muy cierto, totalmente cierto, que ese Dios, que Rey David con ese espíritu de Yahvé Dios derribó a ese gigante llamado Goliat, es Dios nuestro Padre. Es el Dios que nos guía en la prueba, que nos guía en lo desierto de la vida, que nos guía en los planes y proyectos de nuestra vida. Así que mi querido hermano y hermana, ante todo una mirada al cielo y dar gracias a Dios. Ese aliento de vida, por más que usted y yo nos esforcemos, por más que usted y yo acumulemos, no podemos comprar un segundo de esa vida. El hombre puede fabricar muchísimas cosas. Nosotros podemos fabricar muchísimas cosas. Fabricar celulares, fabricar computadoras, fabricar avión, fabricar barco, cohete para ir a la luna. Pero ningún hombre puede fabricar un segundo de vida. Nosotros podemos comprar espacio, lugares, podemos comprar una casa, un terreno, una finca, pero no podemos comprar el tiempo. Es un regalo de Dios. Que Él prepare en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, ese encuentro del Emmanuel, Dios con nosotros. Mi querido hermano y hermana, si te está conectando a esta invitación que el mismo Dios nos ha hecho antes de despertarnos de esa pequeña muerte que es el dormir, que es el sueño, antes de despertarnos, esa invitación de Dios ya estaba ahí. Y faltaba el sí de cada uno de nosotros. Si te está conectando, vamos a compartir el mensaje. Dios nos ha elegido para manifestar su gloria en nosotros, pero también para que su gloria se manifieste a través de nosotros a los demás. Vamos a compartir el mensaje y vamos a compartir palabra de vida eterna. Somos mensajeros de la paz, somos mensajeros del amor, somos mensajeros de la fe, de la esperanza. Y hoy, mi querido hermano y hermana, como siempre, Dios toca la puerta de nuestra alma en Jesucristo, palabra, en su Santo Espíritu. Toca la puerta de tu corazón, de mi corazón. Pero esa alma, ese corazón, ese hombre y esa mujer interior, esa hija y ese hijo de Dios, tiene una llave que tiene que dársela al Señor. Y esa llave es el libre albedrío. Esa llave es nosotros decir: Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Te entrego, Señor, la llave de mi alma,
la llave de mi vida, la llave del hogar, la llave del plan, del proyecto, de la familia, de la salud, te la entrego. Entra y haz de mí lo que tú quieras, porque me poso en ti como barro en las manos del alfarero. La palabra de Dios se proclama, se comparte, se discierne, se escudriña, se medita, se reflexiona, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de compartir la palabra de Dios, pido a ese Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que ustedes cada uno puedan sentir ese abrazo en el amor de Dios, porque ustedes son un inmenso regalo del amor de Dios en mi vida de fe, en esa misión que Dios nos ha encargado a nosotros. Un regalo, doy gracias a Dios por ustedes y está en mis oraciones. Y algunos dirán, hermano, pero usted no me conoce. ¿Cómo usted puede orar por mí? Es cierto, pero mira, ni soy yo el que hago la obra cuando oro. Y Dios te creó antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Entonces solamente, y esto solamente no es de disminuir el poder de la oración, sino es una expresión gramatical, solamente con el hecho de decir, amado Dios, te pido por todos mis hermanos y hermanas, hijos tuyos, que se conectan a ese manantial de tu misericordia que tú mismo has bautizado con el nombre de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Bendice a cada uno de ellos, amado Dios, en el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre María Santísima. Concédele salud de alma y cuerpo. Dale gozo, inúndale su alma, su ser de gozo, de paz, de esperanza. Que sus planes y su proyecto, todo su pensar, su andar, su sentir, sus emociones estén cimentados, fundados en tu santa, soberana y eterna voluntad. Sumérgelo, Señor, en el manantial de la misericordia de tu amor. Guárdalo bajo la sombra de tus alas y escóndelo. Guárdalo como a la niña de tus ojos y escóndelo bajo la sombra de tus alas. Aún no está la palabra en mi boca, Señor, cuando ya tú la conoces entera. Te presento a mi hermano, a mi hermana y a este indigno siervo tuyo, frágil instrumento que tú nos has llamado a compartir esta transfiguración, este monte Tabor, esta boda de Caná. De pronto en nosotros hay vacíos, de pronto en nosotros hay crisis, hace falta algo. Tú lo llenas todo, Señor. Te invitamos a que entre en nuestra vida y se convierta todo ese vacío como en aquella boda de Caná, en la alegría de tu abundancia, de tu amor, de tu presencia, Señor. No hay nada, Padre amado, que llene nuestra vida en ese hueco del alma donde tú tienes que estar en el primer lugar. Porque si tú no ocupas el primer lugar, no puedes ocupar ningún lugar. Todo es tuyo y para ti, Señor. Te entregamos nuestra libertad porque tú nos las das y es tuya, Señor. Te la entregamos a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es orar, hermano. Es un diálogo de los hijos con el Padre. Ay, yo no sé orar. No. Es que no hay que buscar un diccionario y buscar palabras bonitas y exuberantes para sorprender a Dios. Es la palabra que le brotan del corazón. Es la oración. Vamos a meditar la palabra. Una vez más, ya lo dijimos, pero se han ido personas conectando. Vamos a hacer una señal poderosa donde hemos vencido aún la muerte. Todo ha quedado vencido por el poder de Dios en Jesucristo, en su gracia y en su amor. Y en esa señal que vamos a hacer, santiguarnos en el cuerpo, vamos a invocar la Santísima Trinidad, en el cual fuimos bautizados y se infundió en nosotros el Espíritu del Hijo, el mismo Espíritu de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, recostémonos en la almohada del amor. Recostemos nuestra mente, nuestros pensamientos frágiles y limitados, nuestra razón, depositémosla, recostémosla en la almohada de manera espiritual de ese descansar en Cristo. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo le daré descanso. Postrémonos delante de la presencia de Dios, que es el lugar más grande y más alto en el que podemos estar, a los pies de Jesús. Toda batalla espiritual, toda batalla de la fe para mantenerse en pie se ganan de rodillas, y la rodilla es la oración. Arrodillarnos es una posición orante, pero sobre todo debe estar
debe estar postrado nuestro interior, humillado ante el Todopoderoso, que es el lugar más grande, es el lugar más alto. Tú cuando reces, cuando tú ores, el Espíritu Santo nos está hablando. Dice Jesús, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre. Habla a tu Padre que está allí en lo secreto contigo. Y tu Padre que te ve, que te escucha en lo secreto, te responderá. Sabemos que tenemos una habitación en la casa, tenemos un espacio físico, pero más que ese espacio físico, esa habitación es esa alma, esa conciencia, ese ser interior de cada uno de nosotros. Y la puerta por donde entra el enemigo, si le damos el derecho que lo haga, porque no tiene el poder ni el derecho. La puerta es la mente, la imaginación, la loca de la casa, ciérrala y que no inunde la presencia de Dios. Hermano, pero para que no nos vaya a engañar el enemigo, que a veces distorsiona la palabra. Si tú eres hijo de Dios, le dice él a Jesús, tírate de este barranco, tírate de lo alto del templo, que cuando tú ven en el aire, dice la palabra, los ángeles vendrán a socorrerte, dice Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano y hermana, el que nosotros podamos estar en las redes sociales, el que nosotros podamos estar en un rinconcito de la casa, en la presencia de Dios, cuidado, que Jesús vino a hacer comunidad. Jesús, siendo Dios hombre, iba a la sinagoga todos los sábados. Eso fue antes de la resurrección. Después de la resurrección pasa el domingo, hermano. El domingo, Dominicus, día del Señor. Aquí en inglés, Sunday. No es que sea el Dios Sol, sino que Jesús es el sol naciente que viene a vencer todas tinieblas. Sunday, día del sol. Entonces, ese domingo, hermano y hermana, y cada vez que podamos, tenemos que ir a la casa de Dios, al templo, al templo, así como cuando necesitamos ir al doctor a chequearnos, vamos al hospital, vamos a un gimnasio a fortalecer el cuerpo, hay que ir a encontrarse con el Señor y Maestro en ese templo. Cuando él entró al templo dando latigazos y volteando mesas a los cambistas y a los vendedores de palomas y de bueyes, le dijo, hey, esta es la casa de mi Padre, casa de oración, no se puede convertir en casa de ladrones, en cueva de ladrones. Entonces, hay un celo por la casa de mi Padre, ¿no? El celo de tu casa me devora. Entonces, esto es un regalo de Dios, este rinconcito de bendiciones, pero es una antesala, Es una antesala de ir a ese templo y entrar, Señor, aquí estoy. Padre, en tu casa, contigo. Y también el Señor dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en Mateo 18:20, ahí estoy yo, en medio de ellos. Para los que se conectan por primera vez a este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, el arquitecto, el ingeniero, el constructor, el diseñador, el todo en esta obra es el Espíritu Santo. Por eso usted ve que el Espíritu Santo nos lleva hasta allá, nos trae hasta acá, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce el sentir de cada uno de nosotros. Hermano, vamos a proclamar la palabra de Dios. Ya usted compartió, mire, sal de la tierra y luz del mundo, nos dice Jesús. Usted va a Mateo 5, 13, 18, 16, y usted va a encontrar que Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Usted sabe que hay mucha vida insípida que no tienen sabor por no conocer ese sabor a Cristo. Entonces ahí hay una flechita, pero tampoco nadie enciende una lámpara. Y nosotros los que tenemos un poquito más de edad comprendemos esto, que en Santo Domingo, allá en República Dominicana, en Puñal, Laguna Prieta, Santiago, yo recuerdo que mi abuelita, cuando se iba la luz, prendió una lamparita y tenían en la esquinita de la casa en lo alto como un pedacito de madera. Ponían esa lámpara ahí y usted andaba como un estadio de fútbol en esa casa. Esa lámpara de hoy es la luz que ha encendido Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, del Espíritu Santo en el bautismo. No podemos guardar, no podemos escondernos en esa luz, hermano. Y el compartir el mensaje es el sal de la tierra y luz del mundo. De palabra y de obras. De palabras y de obras. Ahora sí. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero hoy a nosotros, presente eterno, Dios es un presente eterno, capítulo 4, versículo del 7 al 10. Escuchemos la palabra de Dios. Poder de Dios, sabiduría de Dios, fuerza de Dios, el Mesías del hebreo ungido,
Cristo, del griego ungido. Jesús, del hebreo Dios salva. Emmanuel, nombre profético, Dios con nosotros. Es palabra de Dios. Poder de Dios, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Con todo, llevamos este tesoro en vaso de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Dice en el versículo 13 de esa segunda carta de Pablo a los Corintios, hoy a nosotros, capítulo 4, versículo 13, tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Hay tres enemigos del alma, de esa alma que es revestida de Cristo. Esa alma que ha sido injertada en Cristo para Dios, que no nos alimentamos. Esa alma se alimenta de esa salvia, ¿no? Del amor de Dios. Y muchas veces, así como nos habla la palabra en la prueba, nos llega el verano de nuestra vida, que uno siente, pero Señor, ¿qué sed, Señor, tengo de paz? Y viene esa resequedad en la vida. O llega ese otoño seco que uno ve los árboles morirse, ¿no? Pero por dentro ese árbol mantiene una salvia verde que se alimenta de esa raíz, que es nuestra fe, la raíz. Y estamos plantados en ese océano inagotable del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces llega el verano, llega el otoño y un frío invierno en nuestra vida. Pero en todo eso hay una primavera eterna, que es la presencia del mismo Dios en nosotros. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Un tesoro, la presencia de Dios, el don de Dios, como le dice Jesús a la samaritana y a cada uno de nosotros en Juan 4:10. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es que te pide de beber, tú le pedirías a Él. Porque esa agua que tú sacas de ese pozo te puede calmar la sed de momento, pero la sed, el agua que yo te doy, calma esa sed para siempre, sacia esa sed para siempre. Hermano, y hay muchas cosas que se adhieren a nuestra vida y nos dan un momento de gozo, un momento de tranquilidad, pero hay alguien, no es algo, que lo llena todo, y es el mismo Dios en Jesucristo, en su Santo Espíritu. Y eso es una realidad, lo mismo que al árbol que le corten la raíz en nuestra vida sin Dios. El árbol sin raíz se seca. Ahora, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, 17:7, Jeremías 17:7, el que confía en Dios, el que pone su confianza en Dios, se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, cuya raíz de este árbol penetra la tierra hasta alcanzar el agua. Y ya su raíz en el agua pueden venir tiempo de calor y tiempo de sequía. En los años de sequía, este árbol no se inquieta. Y en los años de calor, sea en el calor o en la sequía, no deja de producir fruto, porque su follaje se mantiene siempre verde. Y el follaje del árbol es el corazón del árbol. El follaje de la rama es el corazón de la rama. Ese tesoro, en ese árbol, una prefiguración espiritual que cada uno de nosotros, ese tesoro es la presencia de Dios. Hermano y hermana, yo sé que usted lo ha escuchado de estos labios impuros, pero se hacen puros cuando es palabra de Dios que escuchamos. Nosotros no somos un experimento de Dios. Como que nos mandó aquí, no, mira, vamos a ver lo que sale con el nombre suyo y mío. Déjame ver lo que sale. No, hermano.
Nuestra vida es una promesa de Dios. Nuestra vida es fruto del amor de Dios y el amor de Dios perdura para siempre. Es cierto que tenemos un día en esta vida que nuestra alma va a abandonar el cuerpo, pero ¿a dónde va esa alma? La toma Dios en su regazo. Y ese cuerpo duerme aguardando esa primavera eterna. Por eso usted ve la flor en los cementerios. No es decorando la tumba del difunto. No, se ve bonita. Pero esas flores representan que ese cuerpo aguarda una eterna primavera, porque esa alma que salió de ese cuerpo se elevó a Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos de ese árbol? Porque también no nos podemos engañar. Decíamos que hay 3 enemigos del alma: la mundanidad, esas noticias, esas redes sociales, hermano, que hay que tener cuidado. Por eso compartan el mensaje de Dios. Compartamos el mensaje. Tenemos responsabilidad en esto, no somos culpables. Hay mucha violencia, hay mucha pornografía, hay mucha mentira. Nos vamos a quedar de brazos cruzados. Cuando nuestro Señor y Maestro murió en la cruz con los brazos abiertos para abrazar al pecador, usted y yo tenemos que ser esos brazos de Cristo hoy y abrir nuestros brazos compartiendo el mensaje, porque esos 3 enemigos del alma, la mundanidad, no el hermano, no el esposo, la esposa, no, estamos hablando de la mundanidad, eso desfigurado que se viste de verdad, pero que es mentira. Nuestra carne es frágil, nuestra concupiscencia a veces se quiere inclinar al mal, y el enemigo que propone todo esto. Entonces nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque aunque nuestro vaso de barro se puede agrietar, hay uno que reconstruye, que transforma, que transfigura, que es la fuerza de Dios. Y si Pablo a los Efesios nos dice en el capítulo 6 que no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, que no nos estamos enfrentando a poderes de este mundo, sino a potestades, a espíritus malos. Usted y yo, hermano y hermana, solamente con ir al gimnasio, con comernos una buena comida hoy, que todo eso se oye bonito y es necesario, no vamos a vencer las guerras espirituales. Por eso demos gracias al Señor, por este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Por eso nosotros escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermano y hermano? Por esto que acabamos de escuchar. Por esto que estamos escuchando. Con todo llevamos, con todo, hermano, con enfermedad, con crisis, con situaciones de la vida, con todo. No le voy a poner palabras en su corazón ni en su mente. Usted sabe por lo que usted está atravesando. Dios lo sabe más. Y yo también. Yo sé lo que estoy atravesando. Y Dios sabe más que yo lo que yo estoy atravesando. Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza, el orgullo, hermano, para que esta fuerza soberana, es obra de Dios, que se vea como obra de Dios y no nuestra, que yo no me la crea, sino que es Dios que obra en nosotros. Nos sobrevienen pruebas. Usted ve que a veces yo me pongo así. Es la misma fuerza de la palabra, hermano. No hay ausencia de dificultades, no hay ausencia de problemas o de situaciones. Es el mismo Dios que nos da ese ímpetu en el poder de la palabra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes, en el bautismo, llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Tenemos el mismo espíritu, el don espiritual, el don es un regalo, una gracia de Dios. Y ese, si conocieras el don de Dios a la samaritana, es la presencia, la gracia, su esencia en nosotros, la llenura de nuestra vida. Es Él. Lo otro es un arañazo. Lo otro es una herida. Pero la esencia, la llenura del ser nuestro es Él. Tenemos el mismo don espiritual del que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Ahí está el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré?
Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si un ejército o una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Hermano, nosotros no podemos ponernos a dialogar con las situaciones de la vida, con nuestra palabra nos ganan. Es el poder de Dios, hagamos nuestra parte, pero dice Romanos 8:31, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, a Jesús nuestro Señor, ¿cómo no nos va a dar con Él y en Él todo lo demás? Pero si yo, porque no lo voy a tomar de ejemplo a usted, ando como el patito feo mirándome los pies, y Señor, pero ¿y dónde está Dios? Si no, yo no sé a dónde va esto. No. Ahí el enemigo se sonríe así, mire, como a carcajada, así. No. El Señor es mi roca, roca firme. El Señor es mi luz, mi salvación. Son jaculatorias, hermano y hermana. Y al alma, hablarle al alma, ¿qué te abate? Como dice el Salmo 42, ¿qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en el Señor, que aún le cantaré a mi Dios, mi Salvador. A la hora de dormir, el Salmo 4, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. A veces tenemos noches que uno dice, tengo insomnio. El cristiano no tiene insomnio, el cristiano tiene momentos de oración profunda. Si el sueño es algo natural y nosotros no podemos dormir en ese momento que es un sueño natural, vamos a ponernos en oración. Y dice el Salmo 127 que si el Señor no construye la casa, en vanos trabajan, en vano se cansan los albañiles. Él es el constructor de nuestra vida. Nosotros somos los albañiles. Nosotros somos, hermano, muy larga la comparación, como un instrumento. Vamos a poner un ejemplo, para que se nos ilustre lo espiritual, para que haya una manera más visible lo espiritual. Nosotros somos como una ferretería, un ejemplo, que una persona va a una ferretería y ve todas esas herramientas en el tramo allá, pero esas herramientas ahí no hacen nada. Ahora, si le dan a un ebanista un taladro, un serrucho, una caladora, usted pasa por allá ratito y pasa y ve ese mueble bien hecho, y ve ese espaldar de la cama, y ve ese gavetero, ese bureau muy bonito. Nosotros somos esas herramientas en las manos de que es el arquitecto perfecto. Depositémonos en Él, que Él hace la obra. Nosotros ponemos el casi nada y Él pone el casi todo. Y vamos a orar a Él, al Todopoderoso, que es nuestro Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, Señor, a ti lo retorno. Todo es tuyo. Disponlo todo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, mi querido hermano y hermana, en el nombre de Jesús, colmen tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Que nuestros planes y nuestros proyectos estén siempre cimentados sobre la soberana y eterna voluntad de Dios, la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre, hermano y hermana, en lo alto, en lo profundo y bajo, y en lo ancho de la vida, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es tan alto, tan alto, tan alto, que no podemos estar por encima de Él. Tan profundo, 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 que no podemos estar por debajo de Él. Y tan ancho, tan ancho, tan ancho, como los brazos de Jesús que se extienden de manera horizontal, que ninguno de nosotros puede estar fuera de Él. Y eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios en Efesios 3 del 17 en adelante. Y también Romanos 8:37, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano y hermana, si no le ha dado a seguir a este propósito del amor de Dios, Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, dale a seguir y ayúdame en esta obra que Dios nos ha encargado.
siempre comparte el contenido. Palabra de vida eterna. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para Él bendecirnos, pero también para que nosotros seamos canal, puente de esa bendición de Dios, para Él bendecir a otros. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ti y todos los tuyos.